Si todo el mundo mira con especial atención y preocupación lo que está sucediendo en Venezuela, pues los ecuatorianos lo hacemos muy singularmente, por el riesgo de que ese modelo que ha llevado a lo que ha llevado en Venezuela pueda llevarnos a algo parecido en el Ecuador. Al fin y al cabo, los modelos tienen demasiadas similitudes. Luis Florido, el director nacional de Voluntad Popular, el movimiento político cuyo líder es Leopoldo López, actualmente preso por la dictadura del señor Maduro, del señor Nicolás Maduro, está hoy en la República.es. Buenos días, Luis, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Jorge. Saludos a ti y a todo el pueblo ecuatoriano que nos ve a través de este medio de comunicación. Muchas gracias. A lo largo de los 2 siglos de historia latinoamericana, más de un dirigente político ha pasado de la cárcel a la casa de gobierno. ¿Esa es la esperanza de Leopoldo López? Bueno, la historia latinoamericana, sobre todo del siglo XX, estuvo contrastada entre dictaduras militares férreas a nivel de todos los países de la América Latina y también otros países que cultivaron la democracia. Ese fue el caso de Venezuela desde el año 1958, cuando conquistamos la libertad, la democracia, y ayudamos a que muchos de los países de América Latina conquistaran la suya. Incluso el Pacto de la Moncloa en España se basa en la democracia venezolana. El modelo chileno se basa en la democracia venezolana. Es decir, Venezuela esparció democracia así como esparció libertad en su momento, ya en el siglo XIX. La esperanza para nosotros, más allá de que Leopoldo salga de la cárcel a la presidencia, es de que en Venezuela conquistemos esa libertad que hoy en día no tenemos. Cuando tenemos un gobierno que reprime a su pueblo, que asesina, que tortura, que limita los derechos humanos, que denuncia la Carta Democrática Interamericana, que cercena la libertad de expresión, que evita que un diputado se incorpore en su curul, que apresa a dirigentes políticos y alcaldes en pleno ejercicio, es un gobierno que solo puede tildarse de dictatorial. No existe gobierno democrático en el mundo que aplique un modelo de restricción de derechos humanos como está ocurriendo hoy en Venezuela. Es por ello que nuestra esperanza es que podamos conquistar la democracia y la libertad que en algún momento fuimos ejemplo de ello. Sí, en realidad, pues desde 1958, con el presidente Rómulo Betancourt, Venezuela marcó un camino para América Latina que fue seguido con mucha devoción durante muchos años. Lamentablemente hoy Venezuela es una especie de antiejemplo, pero ustedes aspiran a convertirse en una especie de ahora de nuevo ejemplo, de ejemplo positivo, cambiando el régimen del señor Maduro, el socialismo del siglo XXI, por un régimen democrático. Pero ¿esa esperanza es realizable, es factible y a corto plazo? Fíjate, esto es una lucha por valores, Jorge. Cuando la vida es uno de los valores más importantes que tiene el ser humano. Pero cuando tú tienes vida, pero no tienes libertad, no tienes vida. Y eso es un poco la lucha que hemos emprendido desde Voluntad Popular y con muchos factores políticos de Venezuela, que ya pasó de ser una lucha solo de Voluntad Popular, como lo planteamos el 23 de enero de este año. Nosotros planteamos el 23 de enero la necesidad de abrir un camino para que se produzca la salida política y constitucional a la crisis que vivimos en Venezuela, que venía siendo una crisis económica y social. El año pasado hubo 5.200 protestas, pero esa crisis social no condujo a una crisis política. Bueno, la crisis política se planteó desde el 23 de enero. El 2 de febrero hicimos una gran manifestación en conjunto con los estudiantes. Los estudiantes fueron los convocantes y nosotros la acompañamos. Y a partir de allí, bueno, el gobierno ha comenzado a reprimir y el pueblo ha seguido saliendo a las calles a pesar de las balas, a pesar de la represión, a pesar de las tanquetas, a pesar de los disparos, a pesar de las bombas lacrimógenas. Eso te habla de que hay una demanda de cambio insatisfecha en el pueblo. Una demanda de cambio que no va a detenerse hasta que ese cambio se produzca efectivamente. Entonces la respuesta es sí. Nosotros en nuestra organización, así como en los distintos sectores democráticos del país, vamos a seguir luchando hasta que se conquiste esa libertad. Porque esta lucha dejó de ser una lucha de partido y de los estudiantes, ya es una lucha del pueblo. Ya es una lucha que el pueblo lo asumió para sí mismo. La conquista de la libertad. En Venezuela, probablemente ustedes en Ecuador, que viven una situación, digamos, también de desinstitucionalización, como en Venezuela, pero que no ha llegado a los niveles
que tenemos en nuestro país. En nuestro país todos los poderes públicos se encuentran secuestrados por el partido gobernante. Es por ello que la demanda de cambio insatisfecha debe satisfacerse con un cambio político, que es el que nosotros esperamos se produzca con la Constitución que nos une a todos los venezolanos. ¿Y cuál sería la salida constitucional? Bueno, el libro azul, que es al final la Constitución que tenemos todos los venezolanos, tiene 350 artículos. De esos 350 artículos, hay 4 que hablan de la posibilidad del cambio. El artículo 72, que es el referendo revocatorio, que ya es para el año 2016, cuando corresponde. Por lo tanto, para nosotros no es una opción en este momento el referendo revocatorio. El 233 de la Constitución, que habla de la renuncia del presidente de la República, asumiendo el vicepresidente por 30 días en una convocatoria a nuevas elecciones. Esa es una opción que ha tomado mucha fuerza. El 55% de los venezolanos, según la última encuesta, apoya de que se produzca la renuncia de Nicolás Maduro. El otro artículo que tiene la Constitución es el 340, que es producir una enmienda constitucional para acortar el periodo y, por supuesto, eso implicaría una elección para aprobar un referendo de la enmienda. Y el último artículo que nos permite un cambio a través de la Constitución es el 347 de la Constitución, que es la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para sustituir, modificar los poderes públicos y hacer una nueva Constitución. Bueno, esta opción, quiero decirte que en las últimas encuestas que han salido esta semana, esta opción tiene 62% de apoyo de todos los venezolanos. 90% de los opositores apoyan esta propuesta. Y ya el 20% de los que se consideran oficialistas apoya esta propuesta. Es decir, en Venezuela las opciones constitucionales están al orden del día, están en el libro azul, que es la Constitución. Solo se requiere de la voluntad política para que este cambio se produzca en ese marco. Voluntad política en este caso sería la de Nicolás Maduro, que accediera a cambiar la represión y el palo por alguna salida viable, pero no ha dado Maduro ni el más mínimo indicio de eso. Entonces, ¿qué? No indicio con respecto al tema de la renuncia, porque al final la renuncia es un hecho que depende del funcionario. Yo, siendo Maduro en una crisis política, económica y social como la que vive Venezuela, renunciaría. Y así se lo planteó Leopoldo López en una carta que le escribió a Maduro. Ahora, desechada el artículo 233 de la Constitución, que es la renuncia, que yo todavía no lo descartaría. Yo creo que la situación de Venezuela hoy se pone mucho más complicada y la calle cada día se intensifica más, Jorge. La gente está saliendo más a protestar por sus necesidades. Yo comento, solo para que los ecuatorianos entiendan, más aún que los ecuatorianos están convencidos que Venezuela vive en una laguna de petróleo. Y eso es correcto. Venezuela es el país con las mayores reservas petroleras del mundo. Las mayores de todo el mundo. Sin embargo, en Venezuela no se consiguen los productos básicos ni las medicinas básicas. Tenemos que hacer colas, lo que llamamos filas, para acceder a los productos básicos de la canasta básica alimentaria venezolana. Es por ello que hay una necesidad de que se produzca ese cambio. Esa demanda de cambio debe ser atendida por el gobernante de turno, en este momento Nicolás Maduro. Si no se produce, nosotros tendremos que apelar al resto de los artículos que la Constitución prevé. Yo lo que sí te puedo asegurar es que nosotros estamos trabajando por un cambio constitucional. Por supuesto, lo estamos haciendo en el marco de la unidad, en el marco de lo que es la oposición venezolana, pero también en sintonía con lo que nosotros llamamos la unidad de la calle, que es lo que piensa el pueblo venezolano, lo que aspira el pueblo venezolano, lo que quiere el pueblo venezolano. Los dirigentes políticos estamos para dar lectura al momento político, interpretarlo, pero también para liderar, incluso cuando el momento político no se ha producido. Es por ello que hicimos la propuesta de la salida, y es por ello que hoy en día nosotros consideramos que todo nos está conduciendo a la posibilidad de que en Venezuela el gran diálogo se produzca a través de una Asamblea Nacional Constitucional. Ahora, cualquiera de esas salidas, excepto la del artículo 233, es a mediano plazo por lo menos. La del 233 podría ser inmediato si el señor Maduro renuncia y se va. Leopoldo López está dispuesto y listo a estar en la cárcel todo el tiempo que esto demande hasta que termine el gobierno del señor Maduro. Pues sí, te quiero decir
que Leopoldo López, con convicciones claras, sabe medir los tiempos, porque aquí no se trata de una batalla por la presidencia de la República, no. Aquí no es una batalla por algo tan simple como ser presidente. Cuando digo tan simple, es porque al final ser presidente es relativamente fácil. Lo difícil para un país, como en este caso Venezuela, es reconquistar su libertad. Nosotros estamos viviendo, Jorge, un momento parecido a 1811 y también parecido a 1958, una mezcla de ambos. Por supuesto, un momento particular porque es diferente, estamos en la era moderna, con los medios de comunicación modernos. Pero en 1811 luchamos contra el imperio y el yugo español. Hoy en día Venezuela ha sido invadida por un ejército de ocupación que es el ejército cubano. Y en segundo lugar, en 1958 luchamos por la libertad, por la democracia venezolana. Bueno, hoy en día nos encontramos en un país carente de democracia, que una autocracia se convirtió en dictadura. Y ustedes han visto los videos de lo que ha ocurrido en Venezuela. Eso no ocurre en ningún país democrático. Es por ello que esta lucha es muy, pero muy particular. Leopoldo López está en sintonía con ese tiempo. Él sabe que si tiene que estar en la cárcel un mes, un año, 5 años, el tiempo que tenga que estar, pues lo tendrá que estar hasta que logremos la libertad. Porque al final es un costo político para el gobierno muy alto tener un líder de la oposición detenido sin cargo alguno. Porque no hay cargos. Es decir, los cargos son cargos inventados. Cuando Maduro señala a Leopoldo como el responsable de las muertes del 12 de febrero, creo que lo recuerda. Claro, perfectamente. Bueno, después el mismo Maduro refirió en una declaración de prensa, y lo dijo en una declaración a través de los medios de comunicación, a través de cadena nacional, de que habían detenido a los asesinos del día 12 de febrero, a quienes mataron a las personas que lamentablemente murieron, en este caso Basil y Jorge Redman, además de Montoya, que fue el tercero que murió ese día, 12 de febrero. Es decir, Leopoldo López no tiene por qué estar detenido, eso lo sabemos todos. Esto es un juicio político, esto es una detención política, y nosotros sabemos que como juicio político está amañado. Bueno, te puedo decir que en el caso de Leopoldo, los dos testigos que tiene contra su caso son 2 exmilitantes del partido gobernante. Es decir, uno fue viceministro y la otra persona ha sido activista del partido gobernante. Ya tú sabes qué tipo de justicia se puede producir con los únicos 2 testigos que aceptó el tribunal que lleva la causa. Ahora, aquella reflexión que a mí me parece perfectamente válida, lo importante no es simplemente tomar la presidencia, sino para Venezuela el problema va a ser recuperar las instituciones y los procedimientos democráticos, desmontar esa inmensa estructura política, económica, institucional e incluso militar del socialismo del siglo XXI. Para eso ciertamente tendrán que trabajar muchos años y unidos. Y por ahí va mi pregunta. ¿La Mesa de la Unidad Democrática sigue unidos o ya López, Capriles y Mariana Corina Machado caminan por caminos distintos? Bueno, fíjate, casualmente yo soy el representante de Voluntad Popular ante la Mesa de la Unidad Democrática, lo que llamamos el G7 de la Mesa de la Unidad Democrática. Nosotros hacemos vida allí y te puedo comentar sin temor a ocultarlo. Nosotros tenemos debates que en muchas oportunidades son debates fuertes, donde hay diferencias. Pero es que lo conformamos partidos que somos diferentes. Ahí hay partidos de centro derecha, de centro izquierda, de izquierda, es decir, organizaciones políticas de todos los colores del arcoíris. Eso permite, además, creo que es la principal fortaleza que nosotros tenemos, no es una debilidad. Pero te doy el ejemplo, nosotros nos reunimos con los cancilleres de UNASUR, yo estuve en esa reunión con los cancilleres de UNASUR, y en esa reunión pudimos hablar con una sola voz. Nuestro vocero fue el secretario de la mesa en este caso, porque lo decidimos las organizaciones políticas, o sea, nos pusimos de acuerdo en lo esencial. Es decir, podemos tener diferencias en algunos métodos, podemos tener diferencias en las políticas, pero al final todos estamos claros en que vivimos una dictadura en Venezuela. Todos estamos claros en que la lucha es la lucha por la libertad. Algunos la enfocan desde un punto de vista y otros de otro punto de vista. ¿Son contradictorios esos puntos de vista? No necesariamente, yo creo que son complementarios. Es decir, la visión que nosotros tenemos de la salida del cambio pronto
es una visión que tenemos nosotros y algunos otros. Hay otros que piensan que la visión es atacar solo por el tema social. Yo creo que ambas están en lo cierto, ambas visiones. Lo que tienen que complementarse. Entonces, cuando tú me haces la pregunta de la unidad, por lo menos, y lo digo como testigo de primera mano, creo que la unidad, a pesar de sus diferencias, tiene coincidencias en lo esencial. Y eso es lo fundamental para que se produzca el cambio político en Venezuela. Voy entonces un poco más allá en la pregunta. ¿Los tres líderes y sus respectivos movimientos y seguidores están dispuestos a hacer un solo gobierno de coalición entre ustedes cuando llegue el momento para reconstruir Venezuela y sacarla de esta profunda crisis en que la ha llevado el socialismo al siglo XXI? Bueno, es que fíjate, nosotros somos firmantes de un acuerdo que tiene la unidad, en este caso la MUT. Nosotros aprobamos un párrafo estratégico donde hablamos de la visión de la unidad, y la visión de la unidad se dirige a producir un cambio político en Venezuela en el marco de la Constitución para lograr hacer un gobierno de unidad nacional. Esas tres ideas fuerzas están en ese párrafo. Es decir, cambio político en el marco de la Constitución para un gobierno de unidad nacional. Ese pacto y ese acuerdo lo suscriben todos los líderes de la oposición, los líderes principales de la oposición. Ahí estamos hablando del partido de Enrique Capriles, del partido de Antonio Ledesma, de la misma María Corina Machado y del partido de Leopoldo López, que es el caso nuestro. Es decir, nosotros estamos claros en que tenemos que gobernar en unidad, aún con las diferencias que podamos tener. Y creo que eso es lo fundamental para que se produzca el cambio político. No puede haber un cambio político si nosotros no nos entendemos en eso. Y yo creo que eso hay conciencia en los distintos factores políticos que una de las prioridades de la unidad es prepararnos para hacer alternativa de gobierno. Fíjate, nosotros preparamos un documento ya hace algunos años de 100 ideas para el cambio en Venezuela, 100 ideas para el futuro, 100 ideas para el progreso. Y esas 100 ideas están en el marco de un programa que compartimos todos. Esas ideas nos servirán para ese gobierno de unidad nacional que puede llegar en cualquier momento y para el que tenemos que estar preparados. Eso sí, puede llegar en cualquier momento, pero nosotros estamos convencidos que debe llegar por vía de la Constitución. Sería muy doloroso para Venezuela que no se produjera a través de un mecanismo constitucional. Y nosotros así lo decimos. Algunos han señalado de que cuando planteamos la salida es un cambio que estamos procurando fuera del marco de la Constitución y nada más distante de la verdad. Nosotros la salida lo hemos propuesto en el marco de la Constitución porque pensamos que si hay algo que hay que fortalecer en Venezuela precisamente es la Constitución, y las salidas están allí, en el marco de la Constitución, por complejas que sean. Qué bien, muchas gracias. Ojalá que además de esa salida sea pronto por el bien del pueblo venezolano, de todos ustedes y por supuesto de todos los pueblos latinoamericanos que de una u otra manera están siguiendo ese mal camino y podrían terminar tan mal como ustedes. Muchas gracias, Luis Florido, por haber estado hoy en la República.es, el mayor de los éxitos en su lucha por la democracia, por la reinstitucionalidad y la libertad de ese pueblo que tanto se la merece y tantos méritos ha hecho a lo largo de su historia. Gracias, buenos días. Muchas gracias a ti, Jorge, y a todo el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Luis Florido, dirigente del Movimiento Voluntad Popular, líder máximo del Movimiento Voluntad Popular, el movimiento que preside, que encabeza Leopoldo López, el líder preso hoy por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.